Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor, según el horario en el que se encuentre viendo este video. Me presento, soy su alumna Andrea Franco Sánchez y hoy vengo a compartir a manera de ensayo las reflexiones finales de todo lo abordado a lo largo del semestre en la materia de filosofía de la educación. Hablar de educación es en el fondo hablar del ser humano, no de un ser humano abstracto, ideal o perfecto, sino de ese ser frágil, inacabado y profundamente dependiente, que llega al mundo sin saber vivir en él y que necesita de otros para aprender a hacerlo. A diferencia de los animales, el ser humano no nace ya hecho, nace como una promesa, una posibilidad, como un proyecto que solamente puede realizarse a través de la educación. Por eso, educar no es un lujo ni un simple servicio social, es una necesidad antropológica, una condición para que la sociedad, la humanidad, exista y se renueve. Fernando Savater lo expresa con claridad cuando afirma que no basta con nacer para ser humano, hay que aprender a hacerlo. La educación es precisamente ese puente que existe entre lo biológico y lo propiamente humano, entre la supervivencia y la vida con sentido. Por medio de ella aprendemos a hablar, a convivir, a elegir, a responsabilizarnos de nuestra libertad. No venimos al mundo con un manual de instrucciones morales ni con brújula ética incorporada. Necesitamos que alguien más nos introduzca a ese mundo de significados, valores, reglas y proyectos que llamamos cultura. En este sentido, educar es mucho más que transmitir información. No es llenar las cabezas de datos, sino formar personas. No es producir técnicos eficientes, sino seres humanos capaces de comprender, juzgar, decidir y de convivir. Como advierte Sabater, la educación tiene que ver con aprender a vivir humanamente con otros, y eso implica poner límites, responsabilidades y compromisos. La libertad no se improvisa, se aprende, y solo se aprende dentro de un marco educativo que combine exigencia, acompañamiento y sentido. Pero pensar en la educación también nos obliga a preguntarnos por sus fines. Como señala Juan del Val, reflexionar sobre los fines de la educación es reflexionar sobre el destino del ser humano y sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Ningún proyecto educativo es neutro. Siempre encierra una cierta idea de persona, de mundo, de futuro, incluso cuando no se dice explícitamente. Toda escuela educa para algo y para alguien. Aquí aparece una pregunta incómoda, pero muy necesaria. ¿Qué tipo de alumnos estamos formando hoy? ¿Personas críticas o solo repetidores de información? ¿Sujetos libres o simples adaptados al sistema? ¿Ciudadanos o consumidores? En muchas ocasiones parece que hemos reducido la educación a una carrera por cumplir programas, llenar formatos y alcanzar indicadores, olvidando que lo esencial no se mide, sino lo significativo. Vivimos en una época paradójica. Nunca habíamos tenido tanto acceso a la información, pero nunca había sido tan fácil confundir saber con copiar y pegar, conocer con acumular datos, pensar con repetir. El riesgo de formar estudiantes funcionales pero no reflexivos, rápidos pero no profundos, adaptados pero no conscientes. Y una sociedad formada así puede ser muy eficiente, pero también muy vulnerable a la manipulación, a la injusticia y al conformismo. Fulat nos ayuda a comprender esta tensión cuando distingue
entre explicar la educación, orientarla y darle sentido. No basta con saber cómo ocurren los procesos de aprendizaje, ni siquiera con diseñar buenas estrategias didácticas. Es indispensable preguntarnos ¿por qué y para qué educamos? La filosofía de la educación no es un adorno teórico, sino la conciencia crítica de la práctica docente. Es lo que nos impide convertirnos en simples ejecutores de programas y nos recuerda que educar es, ante todo, una tarea ética y humana. Y es aquí donde surge otra pregunta inevitable. ¿Estamos llegando a la meta educativa que decimos perseguir? Los discursos oficiales suelen hablar de formación integral, pensamiento crítico, inclusión y justicia social. Pero la realidad cotidiana muestra brechas profundas, desigualdades persistentes y escuelas que muchas veces luchan más por sobrevivir administrativamente que por transformar vidas. La distancia entre los ideales educativos y los resultados reales no pueden dejarnos indiferentes. Esto no significa negar los esfuerzos ni caer en el pesimismo. Significa más bien asumir que la educación es una tarea histórica, siempre inacabada, siempre en tensión, siempre expuesta a contradicciones. Como diría Sabater, educar es enseñar a vivir en un mundo que no elegimos, pero que sí podemos aprender a transformar. Los retos actuales son enormes. La desigualdad social, la fragilidad de muchas familias, la sobrecarga burocrática de la escuela, la presión por los resultados inmediatos, la crisis de sentido, la influencia desmedida de la tecnología sin reflexión crítica. A veces parece que le pedimos a la escuela que resuelva todos los problemas de la sociedad y al mismo tiempo le quitamos las condiciones para hacerlo. Sin embargo, a pesar de todo, la educación sigue siendo uno de los pocos espacios donde el futuro todavía puede ser discutido, imaginado y construido. La escuela no puede cambiarlo todo, pero puede cambiar a las personas que luego cambiarán las cosas. Puede sembrar preguntas, despertar conciencias, formar criterios y abrir horizontes. Por eso la filosofía no es un lujo en la educación, es una necesidad. Nos ayuda a no olvidar que detrás de cada planeación, de cada clase y de cada evaluación hay seres humanos en formación. Nos recuerda que educar no es producir, sino acompañar. No es modelar, sino despertar. No es domesticar, sino humanizar. Quizás el verdadero valor de educar esté precisamente ahí, en sostener contra toda inercia la apuesta por lo humano, en creer que cada niño y que cada joven no es solo lo que es hoy, sino también lo que puede llegar a ser. En asumir que enseñar no es solo transmitir saberes, sino transmitir el deseo de comprender, de mejorar y de vivir con dignidad. Educar, en última instancia, es un acto de esperanza y también un acto de responsabilidad, porque en cada gesto educativo se juega silenciosamente el tipo de mundo que estamos ayudando a construir. Tal vez educar sea, en el fondo, aceptar que trabajamos con lo más frágil y lo más valioso al mismo tiempo, con seres humanos que todavía están aprendiendo a ser quienes son. Cada día, en cada aula, se juega algo más que un contenido o una evaluación. Se juega la posibilidad de que alguien descubra que su vida tiene sentido,
que su voz importa y que su pensamiento puede abrir caminos. La educación no siempre cambia el mundo de inmediato, pero sí cambia a las personas que lo habitan. Y mientras exista esa posibilidad, mientras alguien siga creyendo que vale la pena enseñar a pensar, a elegir y a vivir con dignidad, la tarea educativa seguirá siendo uno de los actos más profundamente humanos, más necesarios y más esperanzadores que existen. Muchas gracias por su atención.